En 2014 decidí irme a estudiar cine. Ya lo había intentado en 2010, justo después de graduarme de la universidad, pero la verdad es que me rechazaron en todas las escuelas. Viéndolo ahora creo que fue lo mejor, no estaba listo, no tenía nada que decir y ni siquiera sabía bien por qué quería estudiar cine, más allá de que no sabía qué hacer con mi vida pues en ese momento. No es la mejor razón para meterte en algo pues que de verdad es muy intenso. 4 años después entré al programa de posgrado de producción cinematográfica en la Universidad de Texas en Austin. Mi meta era simple, quería mejorar mi criterio y mis habilidades técnicas. Tal vez debí pensar en algo más práctico como conseguir trabajo después, pero yo pensaba que si lograba mejorar el trabajo llegaría solo. Era un programa de 3 años y solo éramos 12 alumnos. La mitad eran internacionales, las primeras 2 películas que hice fueron objetivamente malas. Teníamos que hacer un corto narrativo y un documental. Y mi corto narrativo era una comedia romántica sobre 2 investigadores privados que se enamoran. Sí, sonaba tan mal como fue. Y la profesora de la clase no tuvo problema en decírmelo. Fue bastante duro, pero importantísimo porque aprendí que necesitas gente a tu alrededor que sea honesta contigo y que te ayude a ver en qué puedes mejorar. Porque solo es muy difícil crecer. También aprendí que no cualquier crítica pues sirve, hay que saber de quién aceptarla. Mi documental salió un poco mejor, era sobre una granja urbana en Austin y durante ese proyecto me di cuenta de algo, que me encanta el documental, conocer nuevas personas, aprender de sus vidas, entrar en otros mundos y fue una revelación para mí. Una pregunta que me hacen todo el tiempo es si valió la pena ir a la escuela de cine. Para responderla voy a contar cómo empezó mi carrera. Estaba en mi 2º año y la verdad sentía que no estaba yendo a ningún lado. Me di cuenta de que hacer todas las tareas y hasta una tesis no garantizaba absolutamente nada después. Un buen amigo mío con quien había vivido en Nicaragua unos años antes estudiaba periodismo en la misma universidad. Hablábamos mucho sobre si era realmente posible vivir de contar historias. Todo parecía un sueño imposible. Hasta que un día me llama. Te juro, le habían ofrecido grabar una historia para The New York Times y quería que yo fuera el sonidista. Ni siquiera iba a tocar la cámara, pero mi nombre iba a aparecer en los créditos. Y para mí eso ya era enorme. Él había conseguido ese trabajo por recomendación de otro estudiante de la universidad. Entonces, grabamos esa historia, yo feliz de solo estar ahí, y semanas después, otra llamada. Ahora íbamos a grabar entrevistas para Univision. Así de sencillo empezó todo, entrevistas, B-roll, y de repente ya tenía un pequeño historial de trabajo. Empecé a conseguir trabajos como freelance, grabando para distintos medios. Había una plataforma, Story Hunter, ahora se llama Glimmer, donde los medios publicaban sus necesidades y yo aplicaba a todo. Algunas cosas sí salieron. Y así fue como la escuela de cine, aunque de manera indirecta me abrió un camino, una puerta. Antes de entrar nunca había editado en mi vida, pero en la escuela nos obligaban a editar nuestros propios proyectos y así aprendí a hacerlo. Sin querer adquirí una de las habilidades más valiosas que me ayudó a conseguir trabajo al graduarme. Y hubo otro proyecto aún más importante que surgió mientras era estudiante. Durante una clase de estudios independientes empecé un proyecto en Casa Marianela, un refugio para migrantes y solicitantes de asilo en Austin. Y comencé como voluntario haciendo fotografía. Les compartía todo mi trabajo para que pudieran usarlo en redes sociales y su sitio web para promover lo que estaban haciendo para ayudar a la gente. Y con el tiempo construí una relación muy cercana con ellos y ese proyecto de fotos se transformó en un largometraje documental que tardé 3 años en terminar. Y pues ese documental se estrenó en el festival South by Southwest y finalmente pues lo vendí a Amazon. Y ese proyecto cambió mi vida y sin la escuela de cine nunca habría pasado. Entonces vale la pena ir a una escuela de cine. En mi caso sí. No hice muchísimas conexiones, pero las pocas que hice fueron suficientes para encender todo. Por ejemplo, gracias a uno de esos trabajos freelance mientras era estudiante, conseguí mi primer empleo de tiempo completo como editor de video en AJ Plus, una organización de noticias digitales.
Otra cosa importante que aprendí es que este mundo es súper competitivo. Hay narradores y cineastas increíblemente talentosos allá afuera. Y esa competencia te obliga a crecer y a aprender nuevas cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero si decides ir, tienes que saber por qué vas. ¿Quieres mejorar técnicamente, hacer conexiones, desarrollarte como narrador, encontrar trabajo, otra cosa? Si solo vas para explorarte y ver qué pasa, te recomiendo pensarlo mejor antes, porque una vez ahí todo es muy rápido, muy caótico y muy exigente. Y es muy fácil perder el enfoque. Y algo que haría diferente sería tener objetivos de carrera mucho más claros antes de empezar. A mí las cosas me salieron más por accidente, pero habría sido más inteligente haberlo planeado mejor. Y finalmente, sobre el éxito en el cine, cada quien lo define diferente. Hay quienes solo pueden imaginarse dirigiendo largometrajes toda su vida, y la verdad es un camino muy difícil. Incluso quienes han triunfado en Sundance muchas veces batallan para vivir de esto. La realidad es que para la mayoría hacer cine es mejor como hobby, pero si te apasiona contar historias y eres flexible, hoy existen muchísimas maneras de vivir de esto. Marcas, medios, freelance, todas las empresas necesitan contenido audiovisual hoy en día. Y esa es una oportunidad enorme para quienes estamos en este mundo. Y yo por lo menos he podido